ya hemos visto en detalle de dónde, y todos en conjunto, tanto productores como vendedores, están determinando el equilibrio del mercado, precio y cantidad de equilibrio. Por tanto, este precio se está determinando con el conjunto de todos ellos, que son muchos los agentes que participan. Ahora, entonces, como son muchos, las acciones de uno solo no pueden determinar, no pueden afectar, no pueden influenciar en el precio. Uno solito por su cuenta no va a poder cambiar el precio del mercado, por decir. Entonces, son todos en su conjunto que lo cambian. Por tanto, decimos que las empresas y los consumidores, la característica 2, son precio aceptantes o tomadores de precio. Tienen que aceptar ese precio como un dato, como algo dado. No lo puede cambiar cada uno. ¿Sí? Lo toman como algo dado. Entonces, en términos individuales, ¿qué significa este precio? Este es el del mercado, el análisis del mercado. A este otro lado vamos a tener el análisis para una sola empresa de un mercado de competencia perfecta. Entonces, quiere decir que asume este precio como algo dado y lo va a tomar como su ingreso marginal. ¿Sí? Si hablamos de microeconomía, este análisis lo podemos hacer. Si estamos en la economía general, con que sepamos las características, bastará, ¿no? De definir que hay muchos productores, muchos consumidores, son precios aceptantes, pero aquí el ser precios aceptantes en microeconomía implica además esto, que tomamos ese ingreso marginal y ese determina la curva de demanda de la empresa, la que va a enfrentar la empresa. ¿Qué más decimos aquí? Creo que ya está todo de este lado. Entonces, ¿qué otras características tiene el mercado de competencia perfecta? Las empresas venden un producto, esto es importante para economía y para microeconomía. Venden un producto homogéneo, es el mismo. Si uno compra de la empresa A, de la empresa B o de la empresa Z, que son muchas, es exactamente el mismo producto. Y como es el mismo producto, hay libre entrada y libre salida, y también hay información perfecta, se conoce, chicos, a qué precios se están vendiendo los productos, se conoce la estructura de costos, entonces nadie puede cambiar el precio. Si alguien quiere cobrar un precio más alto, los consumidores no le van a comprar, ¿no? Porque saben que en otro lado cuesta menos. Entonces conocen el costo, conocen los precios, y eso determina que el equilibrio de nuestra competencia perfecta sea de esta naturaleza para el mercado, y tomemos esta curva de ingreso marginal, también equivalga a la demanda que una empresa enfrenta en este mercado. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Mercado y una empresa. Este análisis es qué pasa en el largo plazo en el mercado. Si digamos tenemos este precio y tenemos ganancias extraordinarias con esta estructura de costos, si vemos que existen ganancias en este caso, van a entrar más empresas al mercado y van a querer vender y querer obtener estas ganancias, pero eso va a hacer que nuestra curva de oferta se expanda, entran más productores, y eso va a hacer que baje el precio. Y si baja el precio, ya no va a haber ganancias extraordinarias, quizás hasta hayan pérdidas. Y si hay pérdidas, quizás algunas empresas tengan que salir del mercado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se itera esto? La curva de oferta, si salen empresas, se va a contraer. Y si se contrae, vamos a tener un nuevo precio. Y a este nuevo precio vamos a quedar en el largo plazo en que en el mercado de competencia perfecta solamente hay ganancias normales, no va a haber ganancias extraordinarias, ¿sí? Y de ahí el hecho de que las empresas tampoco puedan bajar precios para que les compren más, sino que tengan que mantener los precios a este nivel, no pueden bajar porque ahí ya tendrían pérdidas, ¿no? Entonces en el largo plazo tiende a mantenerse ahí, es otro elemento de la competencia perfecta. Este resultado es eficiente. Aquí hay eficiencia en competencia perfecta porque el beneficio neto de la sociedad, que este es el excedente del consumidor y este es el excedente del productor, es el máximo que se puede lograr cuando estamos en una situación de competencia perfecta. Y esto no se da en las otras estructuras de competencia imperfecta, como
cuando son, por ejemplo, el monopolio. ¿Ya? Vamos con las otras estructuras de competencia imperfecta. En estos casos, chicos, además de, digamos, saber las características básicas, tal vez no todo el detalle, aquí estamos entrando más en detalle, ¿no? Pero es bueno que busquen ejemplos para competencia perfecta. Pueden ser todos los mercados de productos agrícolas, ¿no? El mercado de tomates, al final de cuentas los tomates pueden ser homogéneos y los precios se conocen, ¿no? No hay exactamente algo que cumpla rajatabla todo eso, pero en general mercados de productos agrícolas son de competencia perfecta. ¿Ya? Ejemplos busquen también para eso. En el monopolio, las características. Mono significa una sola empresa que vende. Y como es solamente una empresa la que vende, tiene poder de decisión en el mercado. Entonces puede afectar al precio para su conveniencia, para obtener la máxima ganancia posible. ¿Ya? Otras características, el producto es difícil de sustituir y existen restricciones para que otros productores entren. De ahí, o sea, no hay libre entrada. Las restricciones pueden ser estas, y de ahí que solamente haya una empresa que produzca en este mercado. Pueden ser restricciones de la propiedad del recurso clave, ¿no? Si se está produciendo agua potable, una sola empresa de la comunidad tiene el pozo de agua, donde se encontró agua, nadie más lo tiene. El recurso clave para producir eso, solo uno lo tiene. Otra condición, la del monopolio natural, lo que decíamos, los rendimientos de escala. El tramo del mercado, la demanda, se encuentra en este tramo del mercado, donde es más conveniente, donde es más eficiente que una sola empresa produzca para todo el mercado. Entonces estamos en los rendimientos crecientes de escala. Monopolio natural se le llama esto. Y otras condiciones que pueden ser restricciones legales, estatales, que se hayan puesto a un determinado mercado, ¿no? Por normas, por leyes, que solamente una empresa pueda funcionar en algún rubro. Ejemplos de monopolio, servicios básicos sobre todo. Pensemos en el alumbrado, en el servicio de distribución de energía eléctrica. ¿Será monopolio? Sí. Otros servicios básicos que se les ocurra. El agua, ¿será? Sí, es también un monopolio. Vayan pensando también algunos otros ejemplos que vayan para allí, ¿ya? El mercado, bueno, aquí tenemos la curva de demanda. El ingreso marginal aquí es diferente que en competencia perfecta. Vamos a este gráfico, este es el más, digamos, resumido. Aquí se tiene que cumplir la condición de que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. La diferencia es que el ingreso marginal en monopolio no es constante, es decreciente. Si subimos el precio, también afectamos la cantidad producida y por tanto aquí el equilibrio del monopolio se va a ver de esta manera. ¿Está avanzando la diapositiva? Se cumple la condición de maximización del beneficio del monopolio, pero el equilibrio, ¿dónde se define? No está avanzando acá, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Aquí se cumple la condición con el ingreso marginal igual al costo marginal. Pero la curva de demanda es esta. El precio lo tenemos que ver en la curva de demanda. Acá. ¿Sí? Aquí está. Entonces el precio y la cantidad de monopolio. En competencia perfecta hubiera sido acá. ¿Sí? Entonces es menos. Y aquí hay una pérdida de bienestar. El excedente del consumidor, que es este triángulo, se reduce. El excedente del productor aumenta. Pero hay una pérdida. Como se está consumiendo menos de lo que se consumiría en competencia perfecta, hay una pérdida irrecuperable por el monopolio. Esto en condición de monopolio puro. Hay otros monopolios discriminantes donde no sucede esto, ¿sí? Pero el monopolio puro es clásica que haya esta pérdida irrecuperable de bienestar por el monopolio, dado que se produce menos en este caso, ¿ya? Por eso es ineficiente el monopolio, por eso es mercado de competencia imperfecta y es ineficiente. Aquí el beneficio era máximo, ¿no? Esta área de pérdida no existía, la llevaba el productor y el consumidor. Ahora bien, una variante, el monopsonio. Aquí es al revés. Hay uno solo, no que vende, sino que compra, y muchos que le venden. ¿Sí? Pasa, por ejemplo, cuando el Estado es el único comprador de algo. Creo que no ocurre aquí
aquí. La verdad no sé cómo funciona esto de los uniformes, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas, que solamente el Estado compra un determinado tipo de uniformes. Creo que no es así, pero en algunos casos puede funcionar para otros elementos, ¿ya? Es uno solo el comprador, es una variable. Oligopolio. Pocos compradores y muchos vendedores. Entonces aquí también hay un cierto grado de poder que tiene de esos pocos productores que pueden aliarse para trabajar como un monopolio en muchos casos. Y hay distintas maneras de analizarlo, ¿ya? El oligopolio. Pero más allá de estas maneras de analizar y las estrategias que puedan utilizar los productores de monopolio, aquí hay algún detalle de en qué consiste cada uno, que no creo que vayamos a ese detalle, les muestro nada más. La idea es que saber cómo está estructurado y tener ejemplos. Oligopolio en nuestro contexto, ¿qué podría ser? Pocos productores y muchos consumidores. Les doy una pista. Celular. Ahí están, pocas empresas, solamente 3, que están produciendo para todos los consumidores del servicio de telefonía. Si pueden ver esto de teoría de juegos y hacer un ejemplito de esto, genial. Oligopsonio, al revés, como el monopsonio. Pocos que compran y muchos que venden. ¿Sí? Grado de poder del mercado viene por ahí. Y este es el que casi nadie se acuerda. Competencia monopolística. Tiene mezcla de competencia, pero también elementos de monopolio. Esto va, muchos productores, muchos consumidores. Hay competencia, ¿sí? Hay libre entrada y libre salida, pero ¿qué es la clave acá? El producto es diferenciado, no es homogéneo. No es lo mismo comprar de un productor A que de un productor B. ¿Sí? Aquí el ejemplo de las mochilas. Muchos productores, muchos consumidores, pero no es lo mismo una mochila de estas que de cualquier otra, ¿no es cierto? Cada consumidor tiene su preferencia. Ahí está la diferencia, y de esa diferenciación es que el productor puede sacar una ventaja y puede cobrar precios distintos, ¿no? Aquí claramente vemos cuáles son más caras que otras, por ejemplo. ¿Sí? Piensen en sus propios ejemplos. Cuidado, me estén diciendo el mismo ejemplo de las mochilas cuando estén defendiendo y yo les esté tomando por ahí. Pero dices lo mismo. Dice los altos más. Piensen en sus propios ejemplos, ¿ya? Y aquí se pueden diferenciar por varias cosas, ¿no? Calidad, marca, variedad, servicio, atención, un montón de situaciones. Bien, y aquí está el análisis con aquí las curvas que tenemos, que es muy similar al del monopolio, solamente que la curva de demanda no es muy pendiente, más planita, pero se asemeja el equilibrio al del monopolio que habríamos visto, ¿no? Donde se forma el equilibrio. De esa parte la monopolista. Y ese es nuestro mercado de competencia monopolística. Ahí está el equilibrio de este mercado.